Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la comunidad de Mi Presupuesto, en el cual vamos a ver cómo es el régimen laboral del servicio doméstico en este 2021. En el encuentro de hoy vamos a pasar en limpio distintos temas relacionados con el trabajo de las casas particulares durante este año 2021. En detalle, hoy haremos primero un repaso de cuándo registrar la relación laboral, los deberes y las obligaciones que implica y qué hay que pagar en este régimen. Luego puntualizaremos cuáles son los salarios mínimos con el convenio de la actividad que está vigente este año, cuánto implican estos cambios para el pago de los aportes a la AFIP y por último veremos algunas particularidades de la modalidad de trabajo durante la pandemia. Empecemos viendo cuándo se debe registrar a una empleada doméstica. Según dice la ley, que ustedes pueden ver en el link que les voy a compartir abajo, todas las relaciones laborales que se realicen en forma regular tienen que estar registradas. Esto abarca cualquier modalidad de trabajo, mensual o por hora, cama adentro o con retiro y de distintas categorías. No importa la cantidad de horas o de días semanales que trabaje, e incluye a todos los empleados domésticos siempre que se realice en forma habitual todas las semanas y no sea algo esporádico de vez en cuando. Importante acá es que el empleado doméstico no debe tener relación familiar con el empleador. ¿Cómo funciona? Cada empleador tiene que registrar a su trabajador y no importa si esta trabajadora ya tiene otros empleadores, porque está permitida esa modalidad. Algo que siempre vale la pena recordar es que la registración es obligatoria, no es opcional de las partes ni queda a criterio de cada uno. Y tengan en cuenta que la normativa establece sanciones para los empleadores que no inscriben a sus trabajadores y estas sanciones no se pueden evitar diciendo que la empleada no se quería registrar. De todas formas, registrada o no la relación laboral, derechos y obligaciones rigen para todos, estén en blanco o estén en negro. Bien, la registración de la relación laboral tiene diversas implicancias con derechos y obligaciones. Entre las obligaciones de la trabajadora está el cumplir los horarios y los días laborales y lo establecido en las condiciones de contratación, condiciones que se pueden fijar libremente dentro de lo que dicta la ley. Es bastante amplia en ese sentido la ley. Por otra parte, la empleada tiene derecho a diversas licencias, a feriados, a vacaciones y al cobro de aguinaldo. Además, la registración le permite a la trabajadora acceder a una cobertura de salud y tener aportes jubilatorios para su retiro. Y en el caso del empleador, su obligación es otorgar, pagar todo lo anterior al trabajador, todo lo que dijimos recién, licencias, feriados, vacaciones, aguinaldo, y además abonar los aportes obligatorios a la AFIP y respetar las remuneraciones mínimas de convenio. La registración lo que permite también al empleador es contar con una cobertura de riesgos del trabajo. La ART es una especie de seguro para que el empleador cubra lo que le corresponde pagar por ley en caso de que la empleada tenga algún accidente en el domicilio o en tránsito. Y como beneficio se le permite al empleador tomar el sueldo y las contribuciones patronales para deducirlas de su base imponible del impuesto a las ganancias. ¿Qué implica la registración en términos de dinero para el empleador? Lo primero que tiene que pagar es la remuneración mínima establecida en el convenio colectivo de la actividad. Por otra parte, también debe abonar todos los meses los aportes obligatorios que cobra la AFIP. Estos aportes son fijos y de pago único, o sea que no se pueden dividir los distintos ítems, no se puede pagar uno y otro no, y tampoco se puede hacer un pago proporcional si no se trabajara todo el mes. Sí o sí es un monto fijo mensual. El aporte obligatorio tiene tres componentes. El primero es lo que se llama aporte del trabajador, que tiene como destino a la obra social y que se deduce de la remuneración bruta que cobra el empleado. El segundo es la contribución patronal, que está destinada al pago de la jubilación.
Y el tercer componente es la cobertura de riesgos del trabajo, ART. Acá hay una particularidad, que la parte de la ART se paga por el mes en curso, mientras que la obra social y la jubilación son al mes vencido, o sea, se pagan al mes siguiente. Esto tiene alguna implicancia solamente cuando es el primer mes de la relación laboral o cuando es el último mes, o sea, cuando es el mes de alta y el mes de baja. Y después está lo que se llama aportes voluntarios, que los puede elegir o no el trabajador. Hay diferentes razones para pagar aportes voluntarios, pero las más comunes son, la primera es cubrir una diferencia para tener la cobertura de obra social o de aportes jubilatorios en el caso de empleados que trabajan menos de 16 horas semanales y no pueden cubrir todo con los aportes obligatorios. Y otra razón que también es muy común para los aportes voluntarios es para incluir familiares del empleado en la cobertura de salud. Repasemos ahora cuál fue el aumento salarial que se acordó en el convenio colectivo de 2020-2021. La base de cálculo son los sueldos de noviembre de 2020 y sobre estos valores se estableció un incremento del 28%. Recuerden que en realidad el convenio no establece un porcentaje de aumento, sino que lo que fija son salarios mínimos de las remuneraciones que hay que cumplir. Esta suba del 28% se otorgaba en 3 veces, hubo 3 tramos. El primer tramo del 10% se aplicó a partir del 1 de diciembre de 2020, el segundo tramo del 8% desde el 1 de febrero de 2021, y el tercero, el 10% restante, que es el que rige desde el 1 de abril de 2021, siempre calculando respecto a noviembre. Además, a partir de enero de 2021 se acordó aumentar el diferencial por zona desfavorable para la región patagónica del 25% a el 28% por encima de los salarios mínimos de convenio. En esta diapositiva que ustedes tienen acá están los valores vigentes de los sueldos mínimos, ya con el incremento completo que se aplica desde el 1 de abril de 2021. Un ejemplo, el monto del pago por hora parte desde los 185 pesos para la categoría 5 de tareas generales con retiro, mientras que el sueldo mensual, para el mismo caso, es de 22.765,50 pesos. En el caso de las empleadas cama adentro, estos valores van subiendo, son más altos, y al igual que cuando se va escalando en las categorías, cuidado de personas, personal específico, etcétera, van subiendo los valores mínimos. Recuerden que estos son valores que se fijan en el convenio que hay que cumplir, pero por encima de estos valores se puede acordar otros montos. Vemos aquí algunas consideraciones respecto a cómo calcular los sueldos. Como vieron en los cuadros anteriores, en el convenio se establecen las categorías y los montos mínimos por hora y por mes. Pero hay dos modalidades de pago. Una es mensual y la otra es pago por hora. En el convenio colectivo que se estableció el año pasado, en marzo de 2020, se decidió que cuando la empleada trabaja 24 horas semanales o más, la forma de pago es mensual y se toma como referencia el monto por mes que está en el cuadro. Cuando trabajan menos de 24 horas semanales, se deben pagar los valores por hora. El valor del salario mensual, que está en el cuadro, que son los que fijan las resoluciones del convenio, corresponde a 48 horas de trabajo por semana. Si se excede esa cantidad, se deben abonar como horas extra. Para quienes trabajan menos de 48 horas semanales, pero más de 24, se puede sacar un proporcional de ese valor mensual y se paga por mes. En caso de que las horas de trabajo no lleguen a las 24, no se puede sacar el proporcional, sino que hay que aplicar
el valor del pago por hora. En ese caso se toma el monto de la hora que está en este cuadro y se multiplica por la cantidad de horas trabajadas en ese día, en esa semana o en ese mes. La gran diferencia acá es que el valor por hora es bastante más alto que el valor proporcional del mes. En la calculadora de mi presupuesto familiar, que ustedes tienen ahí el link, se los voy a compartir también, pueden ver el cálculo, tanto el pago mensualizado como el pago por día, y también está incluido el adicional de la Patagonia para que puedan tener los valores. Pasemos ahora a ver el tema de los aportes que se pagan a la AFIP, porque todos estos aumentos salariales tienen un impacto en la cuota mensual de AFIP, en la cuota mensual obligatoria. Como les dije, tienen tres componentes los aportes: obra social, jubilación y RT, pero esos tres componentes no se actualizan de la misma manera. Acá hay algo importante a tener en cuenta. La parte destinada a la obra social y a la jubilación, según la normativa, deben actualizarse una vez al año en forma automática, y la variable de ajuste es la movilidad previsional. ¿Esto qué es? Es el mismo aumento que se aplicó a las jubilaciones durante todo el año anterior. Es decir, en enero se aplica este aumento y empieza a correr para el pago que vence los primeros días de febrero. Pero, si ustedes se fijan en los valores de 2020 y 2021, los montos de la obra social y de la jubilación son los mismos, porque en 2021 no se hizo ninguna actualización automática. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque el gobierno suspendió la movilidad previsional en 2020 por la pandemia, si ustedes se acuerdan, y después se aprobó una ley de movilidad jubilatoria que cambió la fórmula, pero recién a partir de 2021. Entonces, por esta situación anómala, digamos, estos dos componentes, obra social y jubilación, que tendrían que haber subido en enero, no se actualizaron y son los mismos que en 2020. Pero podría haber una actualización en los próximos meses o inmediatamente o el mes próximo, no sabemos todavía, una vez que se reglamente la nueva ley del monotributo. Les explico por qué. Si ustedes recuerdan, a los monotributistas les pasó algo parecido a esto de la actualización, porque sus valores no se les actualizaron porque se suspendió esto de la movilidad jubilatoria. Pero después se aprobó una ley que fijó un incremento en el 35,3%. Como el aporte del ítem de la obra social de servicio doméstico es el mismo que el aporte de la obra social del monotributo, es muy probable que cuando se actualicen los valores del monotributo, también se actualicen los de servicio doméstico. Todavía no se reglamentó la ley del monotributo, estamos esperando a ver qué pasa con esos valores y veremos si la nueva cuota, el aporte que hay que pagar, se va a aplicar desde el momento en que salga la normativa o si se aplicará retroactiva a enero, con lo cual nos va a quedar como una deuda para atrás, ¿no es cierto? Eso para el caso de obra social y jubilación. Por ahora, redondeando, es el mismo 2020 y veremos si hay un ajuste cuando se actualice también el monotributo. En el caso del RT, que es el tercer componente, la actualización no es automática una vez al año, sino que es un monto proporcional al salario mínimo de la categoría 5 con retiro. Entonces, no sube una vez al año, sino que va aumentando junto con el sueldo mínimo. Por esta razón, ya vino aumentando los primeros meses de este año, cuando fueron estos incrementos de sueldo, y el último aumento fue el de abril. Acá en la diapositiva pueden ver cuáles son los valores vigentes en mayo de 2021 de los aportes obligatorios según la cantidad de horas de trabajo semanal. Donde dice aportes de trabajador corresponde a la obra social, contribuciones patronales es lo que se destina a la jubilación, y después está el ítem de ART, y donde dice importe a pagar es el monto total. Recuerden que no se puede dividir, que hay que pagar la cuota completa.
Si ustedes comparan con los vigentes en 2020, obra social y jubilación es el mismo y la parte del RT es la que aumentó. Vamos a esperar entonces ver si en los próximos meses se actualizan o no estos dos componentes en un 35,3%. Una última aclaración con respecto de esto es para recordar que para que la empleada tenga la cobertura de la obra social y para que se le compute el mes como un aporte jubilatorio, tiene que completar el monto total de 16 horas o más, el último renglón que ven ustedes ahí. Si ella trabaja menos horas, entonces puede sumar aporte de diferentes empleadores. Si así todo no llega al monto total, la diferencia la va a ingresar como aportes voluntarios. Bueno, y para ir terminando, algunas consideraciones especiales durante la pandemia. Primer punto, sigue vigente la prohibición de despidos sin causa y las suspensiones por motivos de baja actividad. Por ahora, el periodo durante el cual está vigente es hasta el 31 de mayo de 2021, pero esto se ha venido prorrogando cada tanto, desde ya rige hace más de un año, así que es muy probable que se siga extendiendo esta obligación o esta prohibición de despedir. Además, en el tema de los casos que sí se puedan despedir, rige la doble indemnización y en este caso es hasta el 31 de diciembre de 2021. En ambas situaciones, la prohibición de despedir y la doble indemnización se aplican solamente para las relaciones laborales iniciadas antes del 13 de diciembre de 2019, que fue cuando se decretó la emergencia ocupacional. Las relaciones laborales iniciadas después no tienen estas dos limitaciones. Veamos ahora cuál es la modalidad de trabajo en la pandemia. Recuerden de que desde fines de 2020, después de la cuarentena más estricta, se habilitó a todas las categorías de empleadas domésticas para trabajar, siempre y cuando no estén en grupos de riesgo o no estén vacunadas. Ya lo vamos a ver en la próxima con más detalle. Además, están habilitadas a utilizar el transporte público de pasajeros y para esto necesitan sacar un certificado para circular. Este tema es puntualmente para el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, donde hay algunas restricciones para movilizarse, pero cada provincia aplica sus propias reglas y en general no hay limitaciones para el traslado en el trabajo del servicio doméstico. Y para terminar, detallamos algunos casos especiales del trabajo. Como ustedes recordarán, desde el año pasado, con la pandemia quedaron exceptuados de trabajar las personas consideradas de grupos de riesgo, esto es, mayores de 60 años, embarazadas y quienes tienen enfermedades preexistentes, como asma, diabetes, hipertensión, etc. Pero en abril de este año 2021 se estableció una novedad que el empleador puede llamar al trabajo presencial a estas personas, al grupo de personas exceptuadas, a partir de los 14 días posteriores a que hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID. En el caso del personal de salud se pide 2 dosis, pero para todo el resto de las actividades con la primera dosis y pasados los 14 días, ya el empleador puede exigir que vuelvan a trabajar. Lo que debería hacer el empleador es enviarles una comunicación de que se tienen que reintegrar, decir cuándo se vacunaron, adjuntar la documentación y si no se vacunaron con carácter de declaración jurada, informar por qué no lo hicieron. También agrega que si la persona no quiere vacunarse, el trabajador, esto dice textualmente la resolución, es la resolución conjunta 4 de 2021 del Ministerio de Trabajo, lo que dice la norma es que el trabajador tiene que actuar de buena fe y hacer todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que esto le genere al empleado. Y a pesar de estar vacunados, siguen exceptuados casos de personas que tengan enfermedades graves. Por ejemplo, se cita inmunodeprimidos, gente con VIH, pacientes oncológicos
y otros casos especiales así de enfermedades graves. Bueno, además de esta cuestión de las personas de riesgo, otro caso que da permiso para no concurrir al trabajo es el de los adultos con menores a cargo, pero lo que se estableció ahora es que solo los días que tienen presencialidad en la actividad escolar y deben presentar el certificado correspondiente. Y lo último son los casos de aislamiento obligatorio cuando hay casos positivos de COVID, contacto estrecho o casos sospechosos, tanto cuando le sucede a la empleada o bien cuando en el domicilio laboral hay un caso positivo, tampoco puede concurrir. Bien, hasta aquí llega la presentación de hoy sobre el tema del servicio doméstico. Les agradezco que se hayan quedado hasta acá, que se hayan sumado a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Los invito a registrarse si aún no lo hicieron en la comunidad. Y ahora vamos a abrir el chat para que ustedes puedan hacer las preguntas.